Hemos llegado al día jueves de esta semana que estamos estudiando acerca de José, experto en sueños. Y hablando de sueños, porque tal vez no habíamos tocado mucho de lo de los sueños, hoy vamos a volver al tema de los sueños porque ya lo hablamos con el propio José. Pero ahora vamos a ver cómo José interviene en los sueños de varios personajes. Así que atentos a la lección de este día, vamos a orar para que Dios nos dirija. Padre querido, gracias te damos porque tú nos das tu palabra para fortalecer nuestra fe, para alimentar nuestra fe todos los días, a fin de que mantengamos nuestra vista puestos los ojos en Jesús, quien es el que fortalece nuestras vidas. Oramos en su nombre. Amén. Amén. Pastor Dani Perla, hasta aquí nos encontramos con un José que está en la cárcel. Ya el capítulo 39 al menos termina con una nota esperanzadora porque se lo ve a José de nuevo ganándose la confianza allí en la cárcel, mejorando su vida en la cárcel. Y quiero comenzar con una pregunta, Pastor Bohm. Hoy vamos a estudiar el capítulo 40, es bastante material hasta el capítulo 41, pero yo quiero comenzar con una pregunta, Pastor. Hasta acá, todo lo que ha pasado en la vida de José parece providencial, y digo, nos parece a nosotros desde la perspectiva que podemos leer la Biblia como un cuadro completo y decimos, sí, Dios está conduciendo cada paso, y aun cuando las cosas se ven mal, claramente nosotros que vemos desde lo externo decimos, Dios lo está conduciendo. Pero ¿cómo hacer si estamos en las sandalias de José? ¿Cómo hacer para confiar que todo es providencial, que cada cosa que está pasando es dirigida por Dios a pesar de lo mal que se vean las cosas? Bueno, hay una palabrita clave y es la palabra confiar. Es interesante que en esta época estas personas no tenían una Biblia como la tenemos nosotros. No. Todo era lo oral, lo que se transmitía de una generación a otra, y ellos habían escuchado, pero Dios también manifestaba sus evidencias ahí en favor de ellos. Ahora nosotros tenemos estas historias y tenemos que aprender a confiar. Algo que estaba notando es que la vida, la cantidad de años que vivían estas personas era muy grande. Estamos hablando de un José, o sea, que llegaban edades de más de 100 años y podían ver el resultado, podían ver hacia atrás, ver la providencia de Dios. Ahora nuestra vida es mucho más limitada. Y aquí yo le digo algo, puede ser que nosotros no veamos en nuestra propia vida los resultados de nuestra obra, los resultados de la obra de Dios en nosotros. Podría ser, pero eso no significa que no van a ver, sino que es de confiar en el Señor. Como dice aquel canto, más adelante he de entender. Amén. Y ahora no siempre podemos entender todo, de hecho no se nos llama a entender todo. De hecho yo personalmente, hermano Gerson, yo renuncié ya a entender la explicación de las cosas que pasan, porque uno, especialmente cuando tiene así una tendencia muy racional a todo, querer encontrarle una respuesta, entonces hay un problema y uno quiere saber por qué. No, ahora simplemente dejar que Dios sea Dios. Él es soberano, confiar en Él, dejar el resultado en sus manos. José se aferró a Dios tan fuertemente que ni tentaciones ni adversidades lo pudieron doblegar, y él seguía a paso firme. Claro, yo creo que él también tuvo una noción de que habían providencia, porque él dice, yo me perdí, me aparece alguien y me guía. Me iban a matar, pero luego me sacan. Me traen a la casa de Potifar. Ahora, pues estoy aquí en la cárcel, algo va a suceder. Todavía lo de los sueños no se había cumplido. Entonces él sabía, de alguna manera, esas eran promesas. Y yo me imagino que José, bueno, Señor, ¿cómo vas a cumplir estas promesas? Si a mí me matan aquí ahorita, no se cumplen. ¿cómo se cumplen? Entonces, eso lo mantenía él expectante, esperando el cumplimiento de esas promesas. Dios también nos ha hecho a nosotros muchas promesas y son las que nos ayudan, hermano Gerson, confiar, como podemos saber nosotros habitar en las promesas de la palabra de nuestro Dios. La Biblia tiene cientos de promesas para nosotros. Aferrémonos a ellas, que el mismo Dios de José es el mismo Dios de nosotros. Y gloria a Dios por eso, porque ahora con esto nos introducimos a los personajes que vemos en juego acá, y vamos a comenzar con dos personajes que eran funcionarios del rey hasta este momento, cuando son echados en la cárcel. Dice Génesis 40, versos 1 en adelante: aconteció después de estas cosas que el copero y el panadero del rey de Egipto delinquieron
contra su señor el rey de Egipto, y se enojó el faraón contra sus dos oficiales, el jefe de los coperos y el jefe de los panaderos, y los puso en prisión en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel donde José estaba preso. Pastor, ¿qué papel van a jugar estos dos personajes? Y porque vamos a ir resumiendo la historia, usted nos va a ayudar a ir resumiendo la historia. ¿Cómo vuelven a entrar en juego en la capacidad que tenía José de entender los sueños? Muy bien, aparece ese tema, parece que había estado ahí dormido, pero otra vez vienen los sueños. Y aquí José, que había sido llamado incluso burlonamente por sus hermanos como el soñador, ahora hace una conexión. Realmente son dos sueños. Lo mismo que él había tenido antes, lo mismo que Faraón también va a tener. Entonces yo creo que José ve ahí una providencia. Y en su comunión con Dios, Dios viene y le revela algo, porque sucede que lo que los sueños significaban era diferente a lo que se podía notar a simple vista. Pero lo que yo veo en esos sueños, para resumir, tal vez no tenemos el tiempo para leer este capítulo bastante extenso, pero lo que yo veo es que tal vez el mensaje es, por ejemplo, cuando el panadero fue liberado, él, porque es el que el copero, cuando liberado, el sí. copero, digo, cuando el copero fue liberado, es algo que él no merecía, no merecía. Es cierto. Entonces, José viene y le pide un favor, mira, por favor, acuérdate de mí, habla al rey, mira, yo no he hecho nada. O sea, ambos estaban en una situación inmerecida. José no merecía estar en la cárcel, el copero no merecía ser puesto en libertad. Así que así hay situaciones en la vida inmerecidas, pero hay algo, el copero se olvida de José. Se olvida. Y aquí es una lección. Poco tiempo. No, para nada. Pasó mucho tiempo, pero aquí tenemos esa gran lección. Muchas veces nosotros olvidamos a aquellos que nos han hecho un favor, aquellos que han estado con nosotros en algún proceso, en lo que sea, y creo que no debería ser así. No, definitivamente no. Tenemos que aprender también de esta lección. Y aunque el copero se olvida, Dios no se olvida. Y Dios obra a través de Faraón. Esto lo vamos a ver repetido en muchas ocasiones, pastor, en la Biblia. Dios se comunica también con personas que nosotros, a veces desde nuestra perspectiva como pueblo de Dios, decimos, ¿cómo se va a comunicar Dios con gente que no tiene conocimiento de Él? Ya lo hizo en el pasado con Abraham, ya lo hizo en ese caso Dios, ahora lo hace con Faraón, rey de Egipto, y le muestra dos sueños. Esos dos sueños, pastor, ¿qué nos dicen en cuanto a lo que el propio José ha experimentado en su vida? Que es lo que va a motivar a que finalmente las cosas comiencen a cambiar para José, en este sentido ya para bien. Muy bien, aquí José hace una conexión. Recuerden que él había visto pues las gavillas que se inclinaban ante él y eso era una señal, alimento, una señal de supervivencia. Creo que ahí el mensaje en aquel sueño para José era que al final su familia iban a depender de él, o sea, él los iba a alimentar. Yo imagino que José todavía se preguntaba ¿cómo? Pero ahora, estando en Egipto, una gran nación y una nación que regada por el río fértil era muy fructífera, era muy próspera. Yo creo que tal vez él pensó, bueno, estoy en el lugar donde se puede cumplir. Allá en Canaán no está todo esto. Pero cómo se va a cumplir todavía él no sabe. Cuando el faraón tiene su sueño, allí José entiende. Y José dice, aquí está hablando de hambre, está hablando de abundancia. Algo va a suceder en la tierra, va a haber abundancia, pero también va a haber escasez. Y ese sueño precisamente está conectado y ahora él entenderá que de alguna manera él iba a obrar en favor de la salvación de su propia familia. Amén. Bueno, qué tremendo. La verdad es que todavía no nos podemos adelantar a algunos elementos porque la siguiente semana estaremos estudiando un poco más en detalle sobre el ascenso al poder que lleva a José, que lleva a José el faraón. El faraón finalmente lo pone ahí, claro, dirigido todo por Dios,
Pero en este momento, pastor, quizás yo quisiera hacerle una pregunta para terminar. Porque vemos a José que pasa de gobernar la casa de Potifar a gobernar la cárcel y finalmente va a gobernar Egipto, finalmente. Como dijimos, vamos a dar más detalles la próxima semana ya de eso. ¿Qué nos dice esto también sobre el carácter que debemos tener? Me refiero a la diligencia que debemos poner en nuestra vida diaria, porque aunque Dios estaba con José, y la Biblia lo deja muy claro que ese era el factor de éxito de José, Dios estaba con él, no vemos a un José que simplemente se cruza de brazos. Bueno, creo que el carácter es muy importante y lo que se siembra, porque de paso, hoy que mencionó gobernar, hay una relación entre Potifar, que era el guarda, o más bien Capitán de la guardia, capitán de la guardia, con el capitán de la guardia que en la cárcel pone a José como supervisor. Sí. Entonces lo que se cree es que ese capitán de la guardia que en la cárcel pone a José como supervisor es el mismo Potifar. O sea que Potifar no le creyó el cuento a la esposa, sí, y conocía el buen trabajo de José y en la cárcel decidió ponerlo como supervisor. Ya no lo tenía trabajando en la casa, por honor, por lo que sea, claro, pero ahora lo tenía trabajando en la cárcel. Pero qué tremenda esa lección. Siempre hay que sembrar buenas semillas, siempre hay que hacer un buen trabajo, porque uno nunca sabe cómo se va a volver a encontrar con las personas o con las circunstancias, con lo que sea. Bueno, es una lección ahí de paso, pero usted decía, ¿cómo podemos hacer nosotros para ser diligentes? Yo les tengo una buena noticia. La Biblia dice que a nosotros Dios nos ha hecho reyes y sacerdotes. Amén. Tal vez alguien estaba pensando, no, pero yo no tengo ese privilegio, ¿cómo ser un gerente, un supervisor, ser aquí el dueño, etcétera? Un ministro, no, yo no tengo esa oportunidad. Pues tenemos una oportunidad de oro mucho más grande ante Dios en virtud del sacrificio de su Hijo Jesús. El Nuevo Testamento lo declara en varios pasajes, que Él nos ha hecho reyes y sacerdotes. Amén. No un supervisor, no ahí un encargado, no, nos ha hecho reyes y sacerdotes para Él. Eso en el sentido espiritual, pero también en el sentido material. Somos administradores de Dios, somos mayordomos y tenemos que saber conducirnos con los principios correctos. Tenemos ese gran privilegio de Dios. No puedo extenderme en todo ese concepto ahora, pero recuerde usted también, Dios en este mundo, a pesar de ser un mundo de maldad, de dolor, de pecado, Dios nos ha dado el gran privilegio de tener dominio. Se ha limitado, usted vea lo que es un dominio que Dios le ha dado. Ahí su familia, la iglesia, donde está el trabajo, la sociedad, donde usted se conduzca, usted tiene que actuar y yo tengo que actuar como hijos e hijas del Rey Celestial. Gloria a Dios por eso. Qué hermosa lección, pastor, y qué hermosa reflexión para terminar, porque queremos decirle a usted, usted vale muchísimo, Dios tiene un gran plan para usted y queremos orar por eso, pastor, para que Dios nos ayude a tener siempre en mente la elevada vocación a la que Él nos ha llamado. Amén. Padre, gracias te damos, Señor, por ese privilegio que nos has dado de ser hijos e hijas tuyos. Gracias, Señor, también porque somos reyes y sacerdotes para el reino de los cielos aquí en la tierra. Ayúdanos, Señor, a comportarnos a la altura de la vocación a la que fuimos llamados y en toda circunstancia poder ser como José, fieles a ti, fieles al llamado, fieles a la misión. No importa, Señor, cuántas trampas y dificultades encontremos en el camino. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.